¿hasta dónde llega el deber también de esta persona encargada de la vigilancia? Claro, hoy estamos hablando entonces de responsabilidad civil, José. Es cada vez que usted recibe, digamos, es sujeto de un daño y que podemos ligar ese daño a una acción de otra persona. Cuando logramos probar ese nexo de causalidad que se llama, ¿verdad? Que es decir, una relación causa-efecto entre el daño y la persona que lo provocó o la persona que tenía que cubrirlo y no lo hizo, entonces estamos hablando de una responsabilidad civil. En este caso, esta persona, la empresa, está vendiendo un servicio. Ese servicio consiste precisamente en monitorear y evitar que se den los robos. Si no cumplió entonces con esa responsabilidad y se logra demostrar que por culpa de ellos, de no avisar a tiempo, de no activar las alarmas, entonces esas personas pudieron ejecutar el robo, podríamos eventualmente cobrarle entonces una indemnización producto de esa responsabilidad civil. Muchas gracias. Y es que ponga usted atención, ¿se imagina lo que es pagar un servicio de seguridad privada, de monitoreo con alarma? Y de igual manera saber que se te metieron a robar, aunque vivas en un residencial con seguridad privada. Es una realidad cada vez más común. Muchas personas se preguntan hasta dónde llega la responsabilidad de las empresas que brindan estos servicios de vigilancia o monitoreo, y también qué derechos tiene uno como usuario cuando la respuesta ante una emergencia no funciona como nos lo prometieron. Así que vamos a hablar con el licenciado Boris Molina para entender cuándo una empresa debe responder, qué tipo de contrato realmente nos protege y qué hacer si nos sentimos desamparados a pesar de haber pagado por nuestra seguridad. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días, José, aquí muy contento como siempre de estar en la revista. ¿Qué pasa en un caso puntual? No sé, hablemos de Alejandro, que vive en un residencial donde todos los vecinos pagan una cuota mensual por este servicio de seguridad, pero aún así entraron por la noche y le robaron. ¿Puede Alejandro exigir alguna responsabilidad a la empresa a la que están contratando para la seguridad mancomunada? ¿Hasta dónde llega el deber también de esta persona encargada de la vigilancia? Claro, hoy estamos hablando entonces de responsabilidad civil, José. Es cada vez que usted recibe, digamos, es sujeto de un daño y que podemos ligar ese daño a una acción de otra persona. Cuando logramos probar ese nexo de causalidad que se llama, ¿verdad? Que es decir, una relación causa-efecto entre el daño y la persona que lo provocó o la persona que tenía que cubrirlo y no lo hizo, entonces estamos hablando de una responsabilidad civil. En este caso, esta persona, la empresa, está vendiendo un servicio. Ese servicio consiste precisamente en monitorear y evitar que se den los robos. Si no cumplió entonces con esa responsabilidad y se logra demostrar que por culpa de ellos, de no avisar a tiempo, de no activar las alarmas, entonces esas personas pudieron ejecutar el robo, podríamos eventualmente cobrarle entonces una indemnización producto de esa responsabilidad civil. Hablemos ahora de Marta, que es otro caso puntual. Marta tiene una casita con un sistema de alarma que es funcional, pero resulta que se lo contrata una empresa privada. El día que intentaron forzar su puerta de la casa, la alarma nunca sonó. Entonces lo que le dicen en la empresa es: ay, qué pena, Marta, hubo un fallo en el sistema. ¿Hasta dónde puede exigir una indemnización a esta empresa? Porque finalmente hubo un robo. Claro, ese fallo no es una justificación para que el servicio de la empresa no se preste. Ese fallo es responsabilidad directa de la empresa. Es un error que ellos tienen que aceptar, es un acto negligente, digamos, de la empresa, y entonces provoca, en este caso, una responsabilidad que favorece a la víctima, que fue Marta. Entonces, ajá. Hay comunidades en Boris en las que de pronto tienen un sistema de seguridad privada, ¿verdad? Y es una persona que tiene que andar por toda la zona. ¿Qué pasa si de pronto el guarda está en la entrada, ve que no hay ningún movimiento, pero el ladrón, donde viven Marta y Carlos, que son una pareja que se ajusta para poder pagar la seguridad, el ladrón se metió por detrás, escaló un murito, se metió, se robó un par de bicicletas, las hizo baladas, ¿verdad? Escaló ahí, la jaló y se perdieron las bicicletas. ¿Hasta dónde hay responsabilidad del condominio o de la empresa que se contrató? O incluso que la empresa le puede decir: es que es negligencia, ¿cómo se le ocurre dejar las bicicletas afuera? Cuando alguien sube la tapia las puede jalar y se las lleva. Muy bien, José, ahí abarcaste varias cosas. Claro. Una que es muy importante, la última que estás diciendo, que es una causa eximente de la responsabilidad, que es justamente la culpa de la víctima. O sea, si usted puso las bicicletas como diciendo,
a bocajarro, como dicen nuestros costarricenses, ¿verdad? Entonces la negligencia es suya. Usted como víctima se puso entonces en este caso para que fuera muy fácil el robo. Ahí entonces hay una causa eximente de la responsabilidad. ¿Para quién? Ya sea para el condominio o sea para la gente de la seguridad. Para el guarda, sí, en la forma que usted lo describe, no, ¿verdad? Porque el guarda no es omnipresente, ¿verdad? Entonces, si está, por ejemplo, a los 200 metros, es imposible que vea lo que está pasando atrás. Pero la empresa de seguridad que se supone que brinda esa, debería de cubrir todos los flancos y entonces, si se determina que efectivamente hubo una negligencia por parte de la empresa, ahí sí podríamos estar pensando en un tema de responsabilidad civil. Porque la persona que paga lo que va a decir es, pero es que yo estoy pagando por seguridad. No puede el guarda decirme, es que yo no vi nada. Podría incluso entonces responsabilizarse la empresa y decirle, es que usted con la contratación que le hicimos tuvo que habernos dado un plan de seguridad donde dijese que un efectivo de seguridad no era suficiente. Exactamente, sí. Entonces, en ese caso, pero también recordemos que estamos frente a una relación contractual que puede ser efectivamente que se diga eso. O sea, si usted paga con solo un efectivo, va a pagar una suma y si paga con 3 o 4 va a ser otra. Entonces, si usted contrató y sabía que solo un efectivo había, ya sabe que es imposible que esa persona pueda estar cubriendo al mismo tiempo todos los flancos. Le voy a hablar ahora del caso de Esteban. Esteban puso una cámara de seguridad que le proporcionó una empresa privada y le dijo que esta grababa y además notificaba cualquier movimiento extraño en la casa. Ajá. Pero a Esteban se le metieron a robar y la cámara nunca se activó, nunca notificó nada. Cuando habló con la empresa dijo, habíamos enviado un correo donde se notificó que iba a estar caída la señal por mantenimiento. ¿Hasta dónde puede ser esto válido para que la empresa se lave las manos y me diga, yo le notifiqué que íbamos a estar en mantenimiento, si se le metieron a robar en ese momento, de ahí qué pena? Sí, pero no, en este caso no, porque también tenemos que ver las circunstancias particulares. Si eso estaba contractualmente previsto de esa forma, podría ser, pero eventualmente fíjese que usted como consumidor, en este caso, tiene varios derechos a favor suyo. Uno de esos es el deber de información, el deber de asesoría y el deber de advertencia. Si esa advertencia estaba contemplada en esa forma, que a través de un correo electrónico yo le puedo decir que la cámara no está funcionando, en ese momento estoy dejando de dar el servicio. Por más que yo diga que es que se fuera internet, que esto, que lo otro, no, yo tengo que ver cómo suplo esas necesidades. Entonces podríamos estar en una zona gris ahí para determinar si hay o no responsabilidad, pero por supuesto si yo estoy del lado del consumidor o del usuario de ese servicio, voy a decir que efectivamente ese solo hecho de la notificación no exime de responsabilidad de la empresa. Y lo que le pasó a Catalina, porque cuando uno termina contratando un servicio de seguridad es porque sabe que va a estar todo el día en el trabajo, que tal vez no puede estar pendiente de las cámaras, que este contrato va a hacer que si hay algún sonido extraño, la empresa envíe un efectivo de seguridad. Pero Catalina llegó después de su trabajo a la casa, la puerta estaba abierta, la alarma posiblemente se activó, pero hasta 2 horas después llegaron los efectivos de seguridad. ¿Hubo una falta ahí entonces? Absolutamente, a mí me parece ¿Hay un tiempo acto, límite? a mí me parece que hay un acto negligente porque que llega a ser ya el efectivo 2 horas después. O sea, la idea es que puedan agarrar con las manos en la masa a los ladrones y tener precisamente vigilado para que puedan llegar a tiempo. Ya 2 horas después no me parece que tenga sentido. Hablando de llegar a tiempo o no, hablemos entonces de lo que le pasó a Laura, ¿verdad? Que es otro de los casos que también sucede en montones. Contrata una empresa de seguridad que dice que da un servicio 24/7, pero resulta que cuando tiene la necesidad, porque se activó la alarma, 25 minutos después le responden. ¿Qué hacer en esos casos, verdad? ¿Podría decirse que hay una publicidad engañosa? ¿O que hay una estafa porque me están diciendo 24/7, sin embargo pasan 25 minutos para una respuesta efectiva? En 25 minutos ya el ladrón está quién sabe en dónde. Por supuesto, ahí si en la práctica ofrecen una cosa que no dan, estamos primero que todo ante un incumplimiento contractual y entonces la persona que está recibiendo el servicio puede efectivamente, en este caso, demandar a la empresa que da el servicio para que pueda indemnizar cualquier daño que se pueda presentar. Pero es como cualquier otro servicio que se preste. José, si usted dice que va a hacer ABC y resulta que no hace ni la A, entonces va a tener que sufrir las consecuencias del acto negligente del servicio que está prestando. Si Luis contrata dentro del barrio, en la comunidad organizada, esta empresa de seguridad, tiene un guarda que va a hacer rondas, efectivamente, y resulta que cuando está haciendo las rondas, cuando le roban a Luis,
¿Hasta dónde puede salvaguardarse la empresa en decir, de ahí es que la persona estaba haciendo ronda? No, Sí, pero igual se supone que está para pienso que es el cuidarme. mismo caso que teníamos al principio. Si esa persona le correspondía y es un rango, digamos, corto para poder cumplir y no lo hace, entonces la empresa es la que tiene que efectivamente pagar, en este caso, las consecuencias de su colaborador que representa a la empresa en el servicio que le está brindando. Antes de firmar un contrato, ¿cuáles son esas cláusulas indispensables que yo debo fijarme para saber que efectivamente estoy siendo protegido y que el día de mañana no me salgan con un domingo 7? Repasemos entonces los 3 principios que le acabo de decir: informar, asesorar y advertir. Si esas 3 cosas no se dan a la hora de firmar el contrato, el contenido escrito del contrato es superado por la realidad. Entonces, no siempre cuando se firma un contrato, y sobre todo si es de carácter adhesivo, o sea, si la persona que lo está firmando no participó en esa redacción del contrato, sino que ya se lo dan hecho, entonces las condiciones descritas pueden cambiarse por la realidad verbal que se dio o no se dio a la hora de contratar. Perfecto, licenciado Boris Molina, muchísimas gracias. ¿Y sabe que también sucede montones? Sí, señor. Cuando usted de pronto está en un lugar, están haciendo un arreglo y de este arreglo terminan haciendo un desarreglo. Están chapeando, le tiran la piedra al carro. ¿Qué hace usted en ese caso? Qué difícil, ¿verdad? Seguimos con responsabilidad civil. Así es, y ya está mi querida Fabiola de Realista con esta entrevista. Adelante, Fabio.